En el principio del programa vamos a meternos en el detalle de esta noticia que estuvimos analizando en el bloque anterior y tiene que ver con cómo la justicia de Río Negro, a través de un fallo del Superior Tribunal, habilitó la megaminería en la cordillera, puntualmente en el Bolsón, y generó el repudio de las comunidades mapuche tehuelche de la zona. Vamos a hablar con uno de los representantes. Las comunidades dijeron directamente: las mineras tienen prohibido el acceso a nuestro territorio. Esperemos que lo respeten, ¿eh? Vamos a hablar con Orlando Carriqueo, a quien van a ver, quien sigue la transmisión nuestra a través del canal de YouTube. Él es uno de los voceros del Parlamento Mapuche en Río Negro. Orlando, buen día. Acá Fabricio, ¿cómo va? Mari Fabricio, Mari Puen, buenos días a toda la audiencia, un gusto hablar con ustedes. ¿Nos explicás un poco, nos das precisiones sobre esto que adelantamos? ¿Qué significa el fallo de la justicia de Río Negro? Es un fallo lamentable, es un retroceso en materia de derechos, es desconocimiento del derecho indígena, de la aplicación de los convenios internacionales, es el incumplimiento del fallo al cual fue condenado el Estado argentino hace un año y medio en el juicio de una organización indígena, la Cajonat, de Chaco. eh, Representa también una mirada eh, muy occidental sobre el territorio Mm. y una idea de que el Código Minero está por sobre la Constitución y sobre los convenios. Me parece que evidentemente es una sentencia que al Tribunal Superior de Río Negro le deja una clara mancha porque no hay conceptos jurídicos de peso expresados en esa sentencia que pongan en valor o que den una idea de que puede ser algo justo, ¿no? Sino más Mm. bien lo que queda en evidencia es que es una sentencia con cierto grado de autoritarismo, algo que en la jerga judicial se le dice prevaricato, ¿no? Desconociendo parte de las leyes, se saca una sentencia alejado de los derechos humanos, alejado de los derechos indígenas, y por supuesto que eso va a generar conflicto. Porque también es cierto que hay una decisión colectiva, comunitaria, de no dejar ingresar a las empresas, y eso se va a sostener. Orlando, algunas preguntas para hacer y entender mejor. Nosotros hicimos toda una caracterización en el principio del programa si querés después vamos al análisis, depende del tiempo que tengas, pero al principio te quiero preguntar, ¿cuál es la resistencia popular? ¿Cuál es el apoyo en la calle o del pueblo de Río Negro a la resistencia minera? Porque de fondo dependerá de ello, ¿no? Acá en Chubut hemos dado muestra de cómo se resistió y lo caro que fue para el pueblo chubutense. Yo decía, al pueblo de Chubut le costó 6 años de prácticamente no tener clases resistir a la megaminería, porque era megaminería o pobreza, o miseria, o no hay plata, o no. Ese fue el escenario que nos plantearon acá en Chubut, dicho de otra manera, y Sarasa, pero en definitiva fue eso. ¿Cuál es la respuesta, creés vos, del pueblo? ¿Hay un pueblo organizado en asamblea? ¿Eso es popular? ¿Será masivo? ¿O todavía falta despertar ahí? Por eso es que este fallo entra. Bueno, hay situaciones que, es decir, la característica que tienen Chubut o Mendoza era que los grandes centros urbanos estaban muy cerca de ese proceso extractivo, con lo cual hubo un acompañamiento masivo. Nosotros esperamos también que eso vaya surgiendo. Creo que hay decisiones que van a estar dadas en el territorio y hay decisiones y maneras que van a tener que ser acompañadas por la sociedad, Claro. porque me parece que la discusión, más allá del territorio donde se pretenda llevar adelante el proceso extractivo, tiene que ser una discusión social, porque entendemos que lo que está en juego no solo es el territorio, sino el agua, la proyección de las vidas en el territorio, no solo para las comunidades mapuche tehuelches, sino para toda la sociedad. Sí, Creo sí, que claro. eh,
estos procesos que se atraviesan en Río Negro, pero que generan conflictos como los de Jujuy, Catamarca, Mendoza, Chubut, tienen una línea, una centralidad en toda Latinoamérica, en toda Via Yala. Creo que las comunidades indígenas son las más afectadas por el extractivismo porque se pretende desarrollar eso en los territorios comunitarios. Y la verdad es que si uno analiza en términos que estamos en el mes de octubre, ¿no? Con de la colonización actual son las empresas extractivas, las mineras, las de hidrógeno verde, las petroleras de hidrocarburos, las grandes empresas de monocultivo, las forestales. Es en cierto modo entender que hay un proceso colonizador y que eso, a pesar de los 500 años de la conquista, de la llegada de Colón, a pesar de los 145 años de la incorporación de la Patagonia a la Argentina, ese proceso colonizador no ha frenado, ¿no? Y creo que son las grandes tensiones sociales que está viviendo el mundo y que va a vivir próximamente. Creo que en ese sentido la sociedad va a tener que ir asumiendo mayor responsabilidad, mayor debate, y sobre todo teniendo en cuenta que las provincias de la Patagonia y muchas provincias, diría yo, en la Argentina, la mayor parte de la población es indígena. Así que creo que hay, como todo es un proceso Ajá. colectivo, y este proceso colectivo tiene sus dinámicas. Tenemos Sí. gran acompañamiento de la Asamblea del Curruleufú, de organizaciones sociales, de partidos de izquierda, pero la verdad es que el extractivismo es una política que se plantean los estados progresistas o de derecha, da igual, Sí. con el sentido de cubrir la deuda externa, una deuda externa que es fraudulenta y que claramente afecta al territorio, ¿no? Me parece que esa mirada la tenemos que tener, ¿no? Tenemos que analizar en términos qué significa una deuda externa en términos cotidianos, ¿no? Y bueno, creo que el extractivismo es una manera de ver el resultado de esas deudas fraudulentas que presionan, que son estrategias de las grandes de las grandes sociedades para seguir buscando el bienestar de sus sociedades de Europa o Claro. de sociedades de Estados Unidos, Canadá, para seguir sosteniendo su nivel de consumo. Me parece que en medio de un cambio climático trascendental que nos está mostrando todos los días y cada vez más cercano qué es lo que está significando en términos reales ese cambio climático, nos pone un desafío, ¿no? Como sociedad. ¿Cuáles son los procesos de producción y de buen vivir que pueden ser llevados adelante en el territorio? Creo que eso Sí. tiene que empezar a activarse mucho más. No solo diría Río Negro, creo que toda la Argentina tiene que empezar a repensar sus modos. Están escuchando a Orlando Carriqueo, es uno de los voceros huerquén del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro. Estamos hablando del fallo de la justicia de Río Negro que habilita la actividad minera a gran escala en la cordillera. ¿Por qué es eso? ¿No? Algunos dirán, pero eso es solo Río Negro, como si las implicancias que tuviese conocieran de fronteras políticas, ¿no? Nosotros, en el principio del programa, cuando analizábamos o tratábamos de entender el tema más en general, o qué se desprendía de todo esto, que es muy grande, viste que tiene muchas aristas, decíamos, es parecido al oleoducto, desde el punto de vista de que pasa en Río Negro, pero tiene implicancia en Chubut, igual que el oleoducto, pero a Chubut lo dejan afuera de la participación. Por ahora veremos qué accionar. Obviamente el gobierno de Chubut es prominero, pero su pueblo no. En estas raras décadas o años de crisis de representatividad, ¿no? Donde vos tenés un gobierno claramente prominero que hizo campaña antiminera con un pueblo antiminero, bueno, qué sé yo. Así pasó el chubutazo en diciembre de 2021, ¿no? Pero, ¿qué le dirías a la gente de Chubut que vive en la zona de la comarca, pegadito al Bolsón, donde se van a empezar a hacer
directamente, no solo exploración, sino explotación del recurso minero a gran escala. Bueno, tenemos un territorio que está conectado, es un mismo territorio porque el límite político llegó después. Creo Claro. que quienes tenemos conocimiento otra manera de entender, el pueblo mapuche tiene otra manera de entender el territorio y esos principios, por supuesto, que nos hermanan en las discusiones, y no solo el hecho ese, ¿no? Nosotros estamos enfrentando en toda la provincia y en todo ese paralelo que divide las provincias son compartidos, es decir, ese límite no se ve, no es que hay un alambrado que separa Chubut de Río Negro, sino que es el mismo territorio con un límite georreferenciado que lo usa el Estado para aplicar sus políticas distintivas, ¿no? La de Chubut y la de Río Negro, pero es cierto que el territorio es compartido, el territorio es uno solo, y por supuesto que cualquier cosa que se haga afecta, ¿no? Afecta los ríos. Nosotros venimos reclamando Claro. que la puesta en marcha del oleoducto Vaca Muerta Sur va a tener una implicancia no solo en el Golfo, donde va a estar el puerto petrolero, sino que fundamentalmente va a afectar a casi 1 millón de personas que habitamos, producimos, nos proyectamos en las cuencas de los ríos Neuquén, Río Negro, Río Limay y Río Colorado, ¿no? El río Colorado está altamente contaminado por vaca muerta específicamente, ¿no? Y los estados no se preocupan por eso, no toman recaudos, no hay control del Estado frente a las consecuencias de esa industria extractiva. Perdón, Orlando, me gustaría Entonces, hacer hincapié ahí porque para alguien que por ahí pasó de largo, me parece una declaración interesante para, de alguna manera nos traslada a otro lugar o de otra arista donde pensar esto, porque uno dice, ¿pero qué tiene que ver el Valle de Río Negro con el oleoducto que va a ir de Neuquén a la costa atlántica, ¿no? Y vos me decís, claro, porque eso va a pasar por el Río Negro y puede, como va a crecer el volumen de producción de vaca muerta, porque se va a exportar por Río Negro ahora, va a crecer la contaminación de los ríos y de esa cuenca dependen millones de personas del Valle de Río Negro. ¿Digo bien? ¿Te entendí bien? sí, es decir, una cosa es el oleoducto, que uno puede decir es muy difícil que el oleoducto se rompa, ha pasado y pasa. Las Claro, empresas, por supuesto, te van a decir que el oleoducto tiene garantía sí. y bueno, no es tan así. Pero esto Pero que vos ponele que no se decís, rompa el hoy, oleoducto, digamos. Ponele que el oleoducto claro, funcione pone bien. que no se rompa el oleoducto. Sí. Ya el hecho de la producción a través de fracking está usando gran cantidad del recurso hídrico, ¿no? Millones y millones de litros de agua se utilizan para un solo pozo de fracking, que es la fractura hidráulica, y esa agua queda contaminada por miles de años. Si bien queda a 2.000 o 3.000 metros, es cierto que han habido situaciones, y eso es lo que nos dice la empresa, ¿no? Hay situaciones donde la cercanía de esas explotaciones a los ríos hacen que o los residuos o las filtraciones terminen en el agua. De hecho, el último estudio que hizo la Universidad de Río Negro sobre la cuenca del Río Negro, desde el valle hasta Viedma, dio presencia de hidrocarburos en las aguas. De hidrocarburos, de, 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 de residuos cloacales y de agrotóxicos. Y algunos agrotóxicos que están prohibidos hace años en Argentina todavía siguen apareciendo en el agua. Quiere decir que el Estado no controla eso. Y hoy se dice que Vaca Muerta está produciendo a un 30-40%. El oleoducto Vaca Muerta Sur le garantizaría la mayor explotación a Vaca Muerta, mayor producción, y por ende, si hay mayor producción en Vaca Muerta, que es que está en varias provincias, no solo Vaca Muerta es Neuquén, sino parte de Río Negro, parte Claro. de La Pampa.
El río Colorado está altamente contaminado porque pasa por Rincón de los Sauces, donde recibe una contaminación, y es grave eso, ¿no? Entonces tenemos ríos que ya están contaminados, mayor producción y mayor producción en Vaca Muerta va a generar un impacto sobre esos cursos. Y si uno analiza, la gente que vive de eso es 1 millón de personas, desde Neuquén hasta la desembocadura en Viedma, Patagones, y afecta a la provincia de La Pampa, Buenos Aires, Río Negro y Neuquén. No es menor, ¿no?, el grado de afectación. Por eso digo, a veces eh, el hecho de el histórico discurso del progreso, del trabajo, de la plata, del buen vivir, o de la buena vida, no diría del buen vivir, Hmm. de la buena vida nos hace pensar que con el petróleo nos salvamos todos. Y la verdad es que es tan ilusorio eso, porque ni siquiera Vaca Muerta lo están explotando 12 empresas internacionales, ¿no? Una de ellas puede ser YPF, pero YPF pone la cara y atrás vienen los que están bien manchados con petróleo, ¿no? Eh, pero estos días, ayer, hoy, yo estoy hoy en Jacobasi, tenemos una actividad de educación intercultural bilingüe, un conversatorio, pero tuvimos serias dificultades para conseguir combustible, ¿no? Entonces uno Hablamos de dice, eso en el bloque anterior, sí. ¿cómo? ¿No tenemos la cuarta reserva mundial? No es que estamos excedidos de petróleo Dijimos crudo, lo no es mismo acá, que, sí. claro, entonces ¿Cómo uno puede lo que ser que tiene que falte empezar a combustible analizar, y la producción está en espacio récord? Bueno, evidentemente ese combustible no es para nosotros. Eso está claro. bueno, entonces esas cosas nos tienen que hacer pensar, no es que no hay combustible porque se rompió el camión, no, no, no hay combustible porque hay, Hay una primero, especulación, los una precios, el stock. especulación, bueno, y Claro. el Estado ahí no interviene. A veces Entonces, el ¿cómo Estado puede es ser? socio, Orlando, ¿no? De las petroleras. Entonces ahí ya está Claro. más difícil de entender. Bueno, ¿cómo puede ser entonces que no haya combustible? ¿Cuál es la responsabilidad que tiene el Estado o la calidad de controlar eso que puede tener el Estado? Evidentemente es poca, porque sufrimos las consecuencias. Entonces uno tiene que empezar a analizar que el único derrame que tiene esa industria son los derrames petroleros que llegan al agua y llega a toda la gente, porque después los únicos que se enriquecen son las empresas. Vaca Muerta está haciendo hoy la fuga de dólares más importante de la Argentina, corrupción, servicios petroleros, contaminación, y la verdad es que los trabajadores del petróleo ganan buen sueldo, pero viven una jornada de trabajo bastante arduas, extensas, o sea que no es que van a ser millonarios los trabajadores del petróleo. Sí, perdón, Lo que ganan sí buen son sueldo, pero votan a millonarios, Milei, ¿eh? En Neuquén ganó Milei. Está bien, recuperó un montón bueno, en Unión por la Patria, pero digo, eh, me parece un bueno, pero dato. esa es otra discusión, ¿no? Me parece que si bien está relacionada, Ok. que la voten a Milei es falta de discusión política también, ¿no? Y Falta sí, de análisis y votar es como, yo siempre lo pongo en términos de, nosotros somos trabajadores, somos pobres, hemos tenido que trabajar y nos han tocado patrones que son responsables y patrones que la verdad es que uno sabía que lo estaba explotando, ¿no? Entonces votar a Milei es votar al capataz de ese patrón que te explota, porque para que te explote exacto. el patrón tiene que haber un capataz que es el más forro de todos los forros, y eso es Milei. Votar a Milei es votar a la gorra, ¿no? En los barrios tendría Exacto. que empezar a decir, votar a Milei es votar a la gorra, Y sí. ¿no? Entonces yo no votaría a la policía, porque me parece que eh, hay una cuestión esencial, ¿no? La gente del barrio sabe cómo funciona esto. Entonces, creo que esa es otra situación. Pero volviendo a Vaca Muerta, decía que es la fuga de dólares más importante que tiene la Argentina, con empresas multinacionales que tienen el dólar a precio oficial, que sobrefacturan importaciones. Quiere decir que compran cosas que valen 20 y las acusan que valen 100 y se quedan con los $80 a precio oficial y los venden en el mercado negro. Y las empresas multinacionales giran sus fondos, sus reservas de dólares, sus ganancias, sus dividendos que obtienen en la Argentina, los giran en calidad de préstamo
y ahí la Argentina no puede decir nada. Entonces se están robando, el robo más grande que tiene hoy, como fue Potosí hace 500 años, es Vaca Muerta. Ni hablar de hidrógeno verde, ni hablar de la minería, los pasivos ambientales de los años 70 y 80 en las provincias que llevaron proyectos mineros, los tienen ahí, ¿no? Lo ha sufrido la población. Creo que el extractivismo se presenta como una alternativa en un mundo neoliberal, pero que cada vez más nosotros tenemos que repensar como sociedad que esas políticas extractivas son las que producen el cambio climático, Claro. ¿no? Hay una relación directa, Sí. pero directa y fundamental. O sea, Sí, si digo, tu lo dice río la está ciencia, contaminado y no es no que lo puedes tomar, decimos, no es que lo decimos cuatro hippies gatos locos zurditos como nos querían caracterizar acá el gobierno de Chubut cuando aprobó la megaminería, son 40 zurdos. Lo dice la ciencia, bueno, ¿no? A nivel mundial, que tiene una implicancia estas actividades con el cambio climático. Orlando, te quería preguntar lo último para cerrar, porque no tengo más tiempo. sí. De última por sí o por no, y de última como para reflexionar, si te parece que sí o si te parece que no, o te parece que da para pensarlo, o te parece equivocado el razonamiento. ¿Se repetirá en Río Negro esto de lo que vivimos en Chubut, estas políticas de shock para presionar, extorsionar al pueblo y que acepte calladito la megaminería, o habrá imposibilidad de pagar aumento de salarios, salarios a tiempo y forma, todo lo que vivimos en Chubut en los últimos 6 años? ¿Te parece que puede entrar en esa lógica Río Negro? Sí, yo creo que va a estar en esa lógica y creo que se impone. Es decir, así como Jujuy Claro. está teniendo esa lógica, así como la tuvo Chubut. Es decir, entonces, ¿cómo nosotros reaccionamos frente a eso? ¿No? No solo las organizaciones indígenas, nosotros ya hemos tomado una decisión de expulsar a cualquier empresa minera que intente ingresar al territorio. Sí, pero No, no va a eso haber termina en ninguna un hecho de empresa violencia, minera. Orlando, ¿o no? Y eso seguramente va a generar problemas, pero nosotros estamos en la necesidad de resguardar nuestro territorio, porque ese es un derecho que le asiste a los pueblos indígenas. Claro. El territorio como posesión tradicional y pública obliga al Estado a respetar eso, ¿no? Porque lo que tiene que hacer el Estado es garantizar que los pueblos indígenas puedan seguir viviendo según su cultura. Y nosotros, los pueblos mapuche tehuelche, no somos mineros, ¿no? No somos mineros, no tenemos forestales, ni nos dedicamos al petróleo, Hmm. ¿no? La gente mapuche se dedica a criar sus animales, vaca, chiva, caballo, oveja, sus gallinas y su siembra, ¿no? Y a eso tenemos derecho. Entonces lo que está en juego es una manera de vivir, una forma de vivir, a lo cual el Estado está obligado. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros si la justicia entre comillas, ¿no? No da cuenta de esto? ¿A quién nos vamos a quejar entonces? No nos queda otra que organizarnos y defender el territorio. No hay mucha más alternativa. Por eso es grave, por eso es insensato, por eso es injustificable esta sentencia del Superior Tribunal de Justicia. Porque no solo es autoritaria, sino que pone en riesgo la estabilidad social, la paz social, la seguridad jurídica, la seguridad territorial de las comunidades. Creo que es la continuación del genocidio. Eso también vengo pensando hace un tiempo, que estas políticas no son ni más ni menos que perpetuar el genocidio para que no quede ningún mapuche y que no haya reclamos sobre territorio y que quede todo territorio arrasado. Me Es muy parece grave eso. que eso no va a pasar porque el pueblo mapuche siempre va a defender su territorio, porque somos parte del territorio, no somos ni siquiera los dueños, somos apenas una parte, y en ese sentido lo que buscamos es que la sociedad se implique en esa parte, ¿no? Hmm. Porque si yo vivo acá y soy mapuche, pero si usted vive acá y no es mapuche, usted está en el mismo lugar que yo Claro. y tenemos la misma obligación. Somos parte de este territorio. Fuerte lo que acaba de decir Orlando. Lo vamos a seguir en esa clave porque la verdad que siempre que hemos hablado con ustedes nos han clarificado un poco el panorama, con esa visión tan necesaria que hemos perdido o que no practicamos generalmente
los hombres blancos que habitan estas tierras, ¿no? Muy, muy permeables al discurso que prima, el discurso amo, diría nuestro mentor Carlos Merino. Bueno, Orlando, lamentablemente, la vamos a seguir en otro momento. Siempre es un gusto charlar con usted. Que tenga buen día. Buenos días, muchas gracias por la escucha. Peucayal, hasta la próxima. Orlando Carriqueo, vocero, uno de los voceros del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro. La noticia es que la justicia de esa provincia, a través del Superior Tribunal, habilitó la mega minería en la cordillera.